Mis amados amigos y hermanos, quiera nuestro amoroso Señor dejar caer como gotas de lluvias refrescantes en medio del desierto de este mundo hostil, sus más ricas bendiciones sobre nosotros. Reciban nuestra cordial gratitud por su gran fidelidad en compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora, palabras de sabiduría. Hechos 9, 5, 6. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Al pensar en el encuentro del Señor con Saulo de Tarso, nos viene a la mente la expresión del lenguaje popular: Dios tiene los juegos pesados. Y siguiendo ese uso del lenguaje puebleril, responderíamos que para ponchar un bateador de la categoría de Saulo, había que bajarle una dura, es decir, una recta bien dura. Realmente, para poner a temblar un hombre tan sabio, tan valiente, tan persistente en la persecución de sus metas, tan lleno de rabia contra el pueblo de Dios y con un poderío tan grande a su favor para defender lo que él creía estar en todo su derecho y que era lo correcto, era necesario encontrarse de frente con la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios, pero guiada y controlada por su infinito amor y misericordia para que no fuera destruido. Contra Dios no hay quien pueda, dice también el pueblo. Y soberanamente Él cumple sus propósitos con y o en nosotros por amor o por dolor. Ojalá estemos atentos a su voz de amor e ir donde Él nos llama para hacer su voluntad cada día. En la presentación de ayer, solo avanzamos hasta el verso 4, parte A, de nuestro interesante recorrido por el capítulo 9 del libro de los Hechos. Hoy seguiremos nuestro deleitoso recorrido, iniciando en el verso 4, parte B. Y como siempre, contamos con los nutritivos y amplios comentarios de Matthew Henry, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva. Además, agregaremos algunas notas del Dr. R.E. Harlow, tomados del curso bíblico Emaús sobre el libro de los Hechos. Preparemos, pues, nuestras mentes y corazones para seguir escuchando nuestra serie sobre el tema
la conversión de Saulo de Tarso en San Pablo, parte 3, Hechos 9, 4b al 9. Nos dice el doctor Harlow: deseando ser un gran personaje entre los judíos y con un celo ciego hacia Dios, Saulo se dedicaba a perseguir a los cristianos donde quiera que éstos se hallasen. Por esta razón fue a ver al sumo sacerdote a fin de obtener un permiso para ir a Damasco y encarcelar a todos los que creían en Cristo, hombres o mujeres, grandes o pequeños, y traerlos de vuelta a Jerusalén. Estaba haciendo la obra de Satanás, aunque creía que todo lo que hacía era para Dios. Llegando cerca de Damasco, una luz brilló alrededor de ellos, más resplandeciente que el sol del mediodía. Saulo vio al Señor, que le preguntaba por qué razón le perseguía. Él podía haber contestado que solo perseguía a los cristianos, pero al atacar al pueblo del Señor, perseguía al mismo Señor. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, como escribió más tarde el propio Pablo en Efesios 1, 22 y 23. Pero mis amados amigos, cuidado de eso de la iglesia, porque cuando se menciona la palabra iglesia, la gente siempre cree que la iglesia es la conocida como Iglesia Católica Romana. Eso es un craso error bíblico, mis amados, porque la Biblia en ningún lugar dice eso. Y según estamos aprendiendo y estudiando aquí en el libro de los Hechos, esa no es la auténtica iglesia. La verdadera iglesia está compuesta de toda persona que acepta a Cristo como su Señor y Salvador, como lo hizo Pablo, y es lavado con su sangre y sellado con su Santo Espíritu, entonces tiene derecho a pertenecer a la iglesia, que es Cristo la cabeza. La gran sorpresa para Saulo era que Jesús era realmente el Señor y que estaba sentado en la gloria celestial. Continuamos en los comentarios de Matthew Henry, en la parte donde quedamos, justamente en el encuentro del Señor Jesucristo con Pablo, o Saulo en ese momento. La pregunta de Cristo resuma tristeza, mansedumbre, afecto y compasión. ¿Por qué me persigues precisamente tú, el versado en las Escrituras, que hablan de mí, y me persigues a mí, que no hace mucho fui crucificado por ti? ¿Qué motivos tienes para portarte de ese modo? ¿Qué mal te he hecho? Saulo pensaba que perseguía a un grupo de personas pobres, débiles y estúpidas, sin percatarse de que era a alguien del cielo a quien estaba persiguiendo en ellos. La pregunta de Saulo ante esta requisitoria y la respuesta que recibió: ¿quién eres, Señor?, no responde directamente al cargo que se le imputa, pues se ve convicto en su propia conciencia. Si Dios contiende con nosotros por nuestros pecados, no podremos responderle a una sola de entre 1000 preguntas. Todas las excusas y autojustificaciones quedan silenciadas.
Saulo desea saber quién es su juez. El que hasta hace poco blasfemaba de Cristo, le llama ahora Señor. Aunque con su pregunta reconoce que no le conoce, pero hay buena esperanza acerca de quienes comienzan inquietándose acerca o inquiriendo acerca de Jesús. De inmediato obtiene respuesta del Señor: yo soy Jesús a quien tú persigues. El nombre de Jesús no le era desconocido y de buena gana habría deseado verlo sepultado en el olvido, pero ahora lo oía venido del cielo. Y Saulo estaba persiguiendo a ese Jesús que le hablaba desde el cielo. No hay cosa que mejor pueda despertar y humillar a una persona o a un alma que el ver que está pecando contra Jesús el Salvador. Y añade: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otra palabra, es como si pusiera tu codo contra un clavo de punta en la pared, o un puñal que tiene su cabeza en la pared y tú le das con el codo por la punta. El Señor le da una instrucción general sobre lo que debes hacer de inmediato. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Es muy alentador ver que le promete ulteriores instrucciones, pero no todavía, sino que ha de considerar por algún tiempo lo que ha hecho al perseguir a Cristo y sentirse humillado por ello antes de que se le diga lo que ha de hacer. Estas ulteriores instrucciones no las va a recibir del mismo modo, mediante una voz del cielo, sino se la ha de dar un siervo del Señor. ¿Cuál fue el impacto que todo el incidente produjo en sus compañeros de viaje? Se pararon atónitos, como confusos y aturdidos, pero eso fue todo. No hallamos que ninguno de ellos se convirtiese al Señor, aunque habían visto la misma luz que Pablo. Los medios externos no son suficientes para efectuar un cambio del corazón. Sin el Espíritu de Dios y la gracia de Dios, no es posible el cambio en el corazón. Ninguno dijo: ¿quién eres, Señor? Oyeron la voz y también oyeron hablar a Saulo, mas sin ver a nadie. No sabían a quién le hablaba Pablo, ni entendieron las palabras que le decía Jesús. Así fue como los que eran cómplices con Saulo en la rabia que tenía contra los discípulos de Cristo, sirvieron de testigos del poder que Dios ejerció sobre él para convertirle a la fe cristiana. La condición en que quedó Saulo después de esto: se levantó del suelo cuando Cristo se lo mandó, y aunque tenía abiertos los ojos, no veía a nadie. No fue tanto la luz del cielo como la visión de Cristo lo que le cegó. Así es como una visión creyente de la gloria de Dios en el rostro de Cristo ciega los ojos para todas las cosas de aquí
de la tierra. Así que, llevándole de la mano, le metieron en Damasco. El que pensaba traer prisioneros y cautivos a Jerusalén a los discípulos de Cristo, que pensaba traerlos a todos para apresarlos y matarlos, fue él mismo llevado como prisionero y cautivo de Cristo a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pudo así dedicarse de lleno a meditar sobre el significado de lo que le había sucedido. El ayuno que aquí se nos menciona, dice J. Leal, pudo ser porque no sintió necesidad por efecto del éxtasis que había tenido, o también por darse más a la oración acompañada de penitencia. Realmente lo que le pasó fue grande, el impacto que recibió. Así que de comida se olvidó y Dios lo sostuvo. Tuvo buen tiempo para orar, para reflexionar, para meditar en todo el mal que había hecho y a lo que estaba siendo llamado ahora. Así ocurre con cada persona que viene a Cristo. Es totalmente transformado y controlado entonces por el Espíritu Santo. Dios pues haga prosperar su palabra en nosotros. Amén.